El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a un tutorial donde vas a aprender a estar tomando unas capturas de pantalla, pero saliendo de lo habitual que nos ofrece Apple, que lo máximo es como rayarlo un poco o estarlo compartiendo en alguna otra aplicación o red social, pero al final cuando la guardamos, esta imagen o en las fotos o en los archivos, lo que tenemos es eso, una foto bastante triste y aburrida, que en realidad es como estar viendo la misma pantalla. Pero ¿qué me dirías si hay una posibilidad de presentar esta fotografía con un mejor efecto, con un marco? Bueno, vas a quedar loco con lo que vas a ver a continuación. Tienes que simplemente estar viniendo acá al App Store y estar descargando de forma gratuita. El desarrollador, el creador de esta aplicación es Fox4Mobile, que en el mundo del jailbreak es una persona realmente respetada y un influencer, porque en realidad publica bastantes tweaks muy buenos. Así que cuando ya la tengas instalada allí en tu dispositivo, te va a estar generando este icono allí en la pantalla de inicio y lo vamos a estar abriendo. Esperamos ahí hasta que termine de cargar y se va a desplegar esta tarjeta que nos va a mostrar todo lo que podemos estar realizando. Vamos a tener más de 300 marcos ahí en HD para estarlo utilizando, de distintos iPhone, iPad, Mac, de Apple Watch, y todo esto en alta resolución, y vamos a poder estar editando las imágenes y estarlo guardando de una manera que realmente ahora te va a sorprender. Así que ahora presionamos allí en el botón azul del Dismiss y aquí lo vamos a tener. Si te das cuenta, en la parte superior tú tienes que estar escogiendo cuál es el dispositivo en el cual quieres estar cargando allí la captura de pantalla. Bueno, es realmente increíble, incluso te permite juntar allí más de uno, pero si vamos al caso del iPhone, te pregunta cuál es el que quieres. ¿Quieres iPhone 14 o iPhone 13 para estar utilizando? Es asombroso en realidad cómo tú lo puedes estar consiguiendo. Pongamos acá el iPhone 14 y luego simplemente tienes que estar bajando y buscar cuál es el diseño que a ti más te gusta para estar cargando allí la captura de pantalla. En realidad tienes demasiados marcos para estar allí utilizando. A ver, vamos a quedarnos con este. Vamos a estar entonces tocándolo allí, luego va a terminar cargándolo. De inmediato, si te gusta, puedes tocar arriba a la derecha donde está el icono ahí de la estrellita para tenerlo guardado en las categorías de los que son diseños especiales para ti. Luego acá hay una opción de la información. Acá te muestra la categoría, si es que el fondo es transparente o no, todo lo que son la resolución, quién es el autor y el número de pantallas. Luego en la parte central está ahí el mockup, en el cual puedes estar haciendo un flip para rotar la imagen, para cortarla, cambiar la posición, editarla, etcétera. Y por último tenemos ahí las layers, que vienen a ser las capas. Acá tú puedes presionar en el botón de añadir texto y acá tienes que estar moviendo entonces la posición donde vas a querer que este esté apareciendo. Puedes rotarlo también si es que así tú lo deseas, estar cambiando allí el tamaño de la letra, puedes ver también ahí la opacidad e incluso el tipo de letra lo puedes estar modificando. Vas a tener realmente una gran galería en caso que quieras estar añadiendo allí algún tipo de letra especial. En este caso yo simplemente no lo voy a estar allí añadiendo, y también te da la opción de estar cargando un logo, alguna imagen especial que tú quieras estar colocando en este lugar. Lo mismo acá, tú puedes estar cambiando la opacidad, puedes estar cambiando el tamaño, lo puedes estar moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. Va a depender simplemente cómo tú lo quieres estar ubicando y luego ahí lo vas a tener. Ahora, si tú no deseas esa imagen, puedes presionar allí en el signo más, puedes estar escogiendo acá entre cualquier fotografía. Yo voy a colocar ahí la de mi rostro y ahí lo vas a tener. Puedes cambiar la opacidad y moverlo. Bueno, esto va a depender si es que lo quieres hacer realmente o no. En este caso yo también no lo voy a estar guardando. Y ahora es el momento de cargar la captura de pantalla. Tocamos allí en el signo más, elegimos la captura que acabamos de tomar y ¡pam! Mira nada más cómo está luciendo. Es muy distinto tener que estar ahora compartiendo una captura de pantalla de una foto así normal que hayas tomado un screenshot, a estarlo compartiendo ya con un marco. Sin duda le da un toque bastante elegante y con un muy lindo diseño. Ahora, si hay algo con la captura de pantalla que a ti no te gustó cómo quedó, puedes estar tocando allí en el icono que está a la izquierda del signo más y te da la opción acá de estarlo editando y nos va a entregar qué increíble, esto es todo en uno. Puedes ahí estar modificando el brillo de la captura
captura de pantalla, el contraste también lo puedes estar allí cambiando, todo lo que es la saturación de los colores y también si quieres poner ahí algún tono especial dependiendo de tu gusto personal. Una vez que ya lo tengas allí escogido, le puedes dar en el botón verde de Apply, el botón rojo es para resetear todos los indicadores que movimos recién y el amarillo es para cancelar todos estos cambios. En este caso vamos a darle allí en el verde de Apply y ahí lo vas a tener. Y si presionamos allí a la izquierda del signo más, otra vez allí en los ajustes está esta segunda opción para estar rellenando la captura de pantalla en el marco, en el mockup que tenemos allí en caso de que esta sea más chica. Puedo seleccionar allí en el Aspect Fill y también tenemos esta opción del mockup que veíamos recién que es para estarlo cortando. Desde acá yo puedo hacer un flip del fondo, pero si te das cuenta, todo lo que tiene que ver con la captura de pantalla, esta no se mueve, sino que simplemente te encargas de todo lo demás. Si quieres estarla cortando, a lo mejor desde acá también puedes estar haciéndolo. A lo mejor no vas a querer todo que se vea ahí en formato cuadrado, tú escoges allí cómo lo vas a querer y también acá te aparece el botón de editarlo. Entonces lo mismo que veíamos ahí para estar editando la captura de pantalla, ahora tú lo puedes estar haciendo solamente allí con el fondo, eliges cómo queda y luego decides si lo aplicas o lo cancelas o lo dejas tal cual como estaba allí. Y ya cuando estás decidido, ahora simplemente presionas allí en el botón verde de exportar, esperamos allí hasta que termine de cargar y ahora nos pregunta qué queremos hacer con ella. Bueno, tenemos todas las opciones que nos está entregando iOS, puedo presionar allí en editar acciones abajo al final y puedo estar agregando las que yo desee o puedo estar enviándola también a cualquier otra aplicación o red social y puedes estar tocando allí en el signo más y le das allí en editar y puedes estar eligiendo las aplicaciones donde tú quieres estarla compartiendo o incluso estar cambiando el orden de alguna de ellas. Tocamos ahí en Done, otra vez ahí en Done y lo que vamos a hacer a continuación es simplemente estar guardando esta imagen para que quede allí en la aplicación de las fotos. Si es que nos salimos para ver cómo está luciendo y obviamente estarla comparando, una vez que accedemos, bueno, esta es la captura de pantalla inicial, así es como lucía y luego, bueno, así es como quedó. Mira nada más. El cambio es realmente notable que estarlo diciendo. Es muy distinto tener que estar comparando o compartiendo, mejor dicho, este estilo con el que recién estábamos viendo. En realidad no hay un punto de comparación. Y lo que más me gusta es que constantemente Fox 4 Mobile, el desarrollador, está compartiendo más y más actualizaciones de esta aplicación donde van cargando allí nuevos mockups. Ahora si retrocedemos, fíjate arriba a la izquierda donde aparecen esas tres líneas. Bueno, puedes estar viendo los mockups de este estilo o como fue presentado recién. Es simplemente la visualización de cada uno de los diseños y arriba a la derecha está esa letra I donde tienes la opción de estar limpiando la caché y estar liberando espacio que genera esta aplicación con sus diseños y luego tienes la opción de estar agradeciendo al creador de esta aplicación. Él te deja exportar algunos mockups y luego haces el pago que más te acomode. Otra forma de agradecer es dejando un review a esta aplicación y sin duda esto le va a estar apoyando, así que le damos allí en enviar y también obviamente la invitación está dada para que le escribas una reseña para complementar tu apoyo aún más. Si es que tienes alguna dificultad, obviamente te puedes estar comunicando con Fox 4 Mobile al correo que él dejó acá con este botón. Y obviamente también te invito a que estés siguiendo la cuenta de Miss Frama ahí en Twitter, porque en verdad vas a estar viendo muchísimos otros diseños que realmente te van a sorprender. Todo lo que puedes estar consiguiendo con esta aplicación que sin duda vale la pena tener allí en tu dispositivo para lucirte de ahora en adelante con las capturas de pantalla que tú estás compartiendo a otras personas. Y si quieres ver qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con o sin jailbreak, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que ingreses acá en mi canal a la lista de reproducción, la que dice reviews de tweaks y aplicaciones, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar realizando un viaje al futuro y desbloqueando funciones que Apple hoy día te prohíbe. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.